Hay días en los que todo parece torcerse desde el principio. Suena el despertador y ya vamos con el tiempo justo. El tráfico es más lento de lo habitual. Alguien responde de una forma que no esperábamos. Un mensaje llega con un tono que interpretamos como una falta de interés. En el trabajo aparece un problema más. Al volver a casa, cualquier pequeño contratiempo parece suficiente para terminar de agotarnos. Y cuando por fin tenemos un momento para respirar, es fácil llegar a una conclusión. Hoy ha sido un mal día. Durante mucho tiempo yo también lo veía así. Pensaba que eran las circunstancias las que decidían cómo iba a sentirme, que mi tranquilidad dependía de que las cosas salieran bien, que un día agradable era simplemente aquel en el que el mundo colaboraba un poco conmigo. Con los años he empezado a sospechar que la historia es bastante más compleja, porque he conocido personas que atravesaban momentos muy difíciles y aún así conservaban una serenidad difícil de explicar. Y también personas cuya vida parecía ir razonablemente bien, pero vivían atrapadas en un estado permanente de inquietud. Aquello me hizo detenerme. Quizá el verdadero problema no era únicamente lo que ocurría. Quizá había algo más. Porque entre lo que sucede fuera y lo que termina ocurriendo dentro, existe un espacio que casi nunca vemos. Y tal vez una parte importante de nuestra vida se construya precisamente ahí. Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Hay una idea que durante mucho tiempo me pareció completamente razonable, la de pensar que nuestro bienestar depende, en gran medida, de las circunstancias que nos rodean. Si el trabajo va bien, estamos tranquilos. Si las personas que queremos nos comprenden, respiramos con más calma. Si los problemas nos dan un respiro durante unos días, sentimos que por fin podemos relajarnos. Vista así, parece una forma bastante lógica de entender la vida. Después de todo, es difícil imaginar que lo que ocurre a nuestro alrededor no tenga ningún efecto sobre nosotros. Sin embargo, con los años he empezado a preguntarme si, sin darnos cuenta, esa forma de interpretar la realidad encierra una pequeña trampa. Porque cuando acostumbramos a explicar nuestro estado de ánimo únicamente a través de lo que sucede fuera, poco a poco empezamos a colocar allí también la responsabilidad de conservar nuestra calma. Es un cambio casi imperceptible, pero profundamente importante. Dejamos de mirar hacia nuestro interior en busca de estabilidad y empezamos a buscarla en un lugar sobre el que apenas tenemos control. Lo curioso es que este proceso rara vez ocurre de golpe. Nadie se despierta una mañana pensando que ha entregado el gobierno de su vida a las circunstancias. Sucede de una forma mucho más silenciosa. Un día descubrimos que una conversación puede estropearnos la tarde. Otro día comprobamos que una noticia basta para cambiar nuestro humor durante horas. Más adelante, una opinión ajena consigue que dudemos de decisiones que hasta ese momento parecían firmes. Cada episodio, por separado, parece insignificante. Pero cuando se repiten durante años,
terminan enseñándonos a vivir pendientes de todo aquello que no depende de nosotros. Quizá por eso muchas personas sienten que viven reaccionando constantemente. No porque sean especialmente sensibles, ni porque el mundo sea hoy más difícil que antes. Tal vez ocurre porque poco a poco hemos aprendido a conceder al entorno un poder que nunca nos detuvimos a cuestionar, como si, sin apenas darnos cuenta, hubiéramos ido entregando el timón de nuestra paz a cada cambio de viento, esperando que fueran las circunstancias las que decidieran si hoy merece la pena sentirse bien o no. Hay algo que me llama mucho la atención cuando observo la forma en que funciona nuestra mente. No parece especialmente buena, distinguiendo entre aquello que merece realmente nuestra atención y aquello que simplemente reclama nuestra atención con más fuerza. Basta con que ocurra algo inesperado para que toda nuestra conciencia se dirija hacia ello. Un comentario desafortunado, una mala noticia, un problema de última hora o una conversación incómoda tienen la capacidad de ocupar un espacio desproporcionado dentro de nosotros. No porque sean necesariamente lo más importante de nuestra vida, sino porque aparecen con suficiente intensidad como para desplazar, aunque sea durante un tiempo, todo lo demás. Lo curioso es que este mecanismo probablemente tuvo mucho sentido durante miles de años. Un ser humano que ignoraba aquello que alteraba su entorno tenía muchas menos posibilidades de sobrevivir que otro que reaccionaba inmediatamente ante cualquier cambio. Nuestra atención aprendió a dirigirse casi de forma automática hacia aquello que podía representar una amenaza. Quizá por eso hoy seguimos funcionando de una manera muy parecida, aunque las amenazas hayan cambiado por completo. Ya no vivimos pendientes del sonido de un depredador entre los árboles. Sin embargo, una crítica, una mala noticia o un conflicto inesperado activan en nosotros una sensación de urgencia muy parecida. Nuestra mente no siempre evalúa primero la importancia real de lo que sucede. Antes de hacerlo, ya ha comenzado a reaccionar. Pausa reflexiva. Y quizá ahí empiece una de las mayores dificultades de la vida adulta. No tanto en evitar que el mundo reclame nuestra atención, porque eso siempre va a ocurrir, sino en aprender a decidir cuánto espacio queremos concederle dentro de nosotros, porque el entorno siempre encontrará una forma de llamar a nuestra puerta. La verdadera pregunta es si tiene que instalarse también dentro de nuestra casa. Hay una consecuencia de todo esto que durante mucho tiempo pasó completamente desapercibida para mí. Cuando acostumbramos a reaccionar constantemente a lo que ocurre fuera, dejamos de elegir en qué ocupa su tiempo nuestra mente. Y eso resulta curioso, porque solemos pensar que nuestros pensamientos son algo profundamente personal, que aparecen porque hablan de nosotros, de nuestras preocupaciones o de nuestros deseos. Pero cada vez sospecho más que una parte importante de aquello que ocupa nuestra cabeza ni siquiera ha sido elegida de forma consciente. Basta con encender el teléfono durante unos minutos para comprobarlo. Entramos buscando una información concreta y, sin darnos cuenta, terminamos pensando en problemas que hace apenas unos minutos ni siquiera existían para nosotros. Una discusión ajena, una noticia inquietante, la opinión de un desconocido o la vida aparentemente perfecta de alguien a quien nunca conoceremos consiguen instalarse en nuestra cabeza con una facilidad sorprendente. Lo más curioso es que casi nunca percibimos ese momento. No sentimos que alguien haya invadido nuestro espacio interior. Al contrario, tenemos la sensación de que esos pensamientos siempre estuvieron ahí, que nos pertenecen, que son una respuesta natural a nuestra forma de ver el mundo. Y quizás sea precisamente esa la mayor habilidad del entorno. No imponernos lo que debemos pensar, sino conseguir que olvidemos de dónde nació aquello que llevamos horas rumiando. Hay días
en los que terminamos agotados, no por todo lo que hemos vivido, sino por todo lo que hemos permitido que ocupe un lugar dentro de nuestra mente. Y cuando eso ocurre, durante semanas o durante años, resulta fácil llegar a una conclusión equivocada. Creer que hemos perdido la paz, cuando en realidad lo que hemos perdido es el hábito de decidir qué merece permanecer en nuestra atención. Antes de seguir, me gustaría proponerte un pequeño ejercicio. No hace falta que respondas ahora mismo, pero si te apetece, puedes dejar tu respuesta en los comentarios. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que una conversación, una crítica o una situación que apenas duró unos minutos terminó ocupando tus pensamientos durante horas o incluso durante días? Lo interesante no es tanto recordar lo que ocurrió. Lo interesante es preguntarse por qué aquello encontró tanto espacio dentro de nosotros. Te leo en los comentarios, porque muchas veces descubrimos algo de nosotros mismos cuando intentamos ponerlo en palabras. Hay una imagen que me acompaña desde hace tiempo y que cuanto más pasan los años, más sentido encuentro. Siempre imaginé que la fortaleza mental consistía en construir muros cada vez más altos, en aprender a que nada me afectara, en convertirme en una especie de fortaleza capaz de resistir cualquier golpe del exterior. Pero cada vez me convence menos esa idea. Quizá nuestra mente no se parezca tanto a una fortaleza como a una casa, y una casa no evita que llamen a la puerta, no impide que lleguen visitas inesperadas, tampoco controla el tiempo que hace fuera, el ruido de la calle o las personas que pasan frente a sus ventanas. Lo único que realmente puede decidir una casa es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más importante. Control del alma. Tú eliges qué entra. Entra la gratitud y con ella la paz. Elige sabiamente. Con nuestra mente sucede algo parecido. Las preocupaciones llamarán a la puerta. La paz nos une Las cuando abrimos críticas la puerta. aparecerán. Habrá decepciones, La gratitud malas transforma noticias, todo lo que días toca. difíciles y La personas paz que intentarán dejar nos dentro une de nosotros cuando abrimos la algo puerta. de su propio caos. Sería ingenuo pensar que podemos impedirlo. Juntos elegimos Vivir la es, luz. precisamente, exponerse a todo eso. La cuestión nunca ha sido evitar que el mundo llegue hasta nosotros. La cuestión es, ¿qué hacemos cuando llega? Porque hay visitas que pasan unos minutos y se marchan. Y hay otras a las que, sin darnos cuenta, les ofrecemos una habitación, les damos una copia de las llaves y terminan viviendo con nosotros durante años. Quizá muchas de las cargas que hoy sentimos no siguen ahí porque fueran demasiado pesadas. Quizá siguen ahí porque un día dejamos de preguntarnos si todavía tenían sentido dentro de nuestra casa. Hoy me gustaría proponerte algo muy sencillo. No intentes controlar todo lo que ocurra a tu alrededor. Eso nunca ha estado en tus manos. Pero durante los próximos días, cada vez que algo altere tu calma, detente unos segundos y hazte una sola pregunta. ¿Quiero darle un lugar dentro de mi mente? ¿O simplemente ha llamado a la puerta? A veces, esos pocos segundos son suficientes para recordar que no todo lo que llega merece quedarse. Y antes de terminar, me gustaría dejarte una pregunta, no para que me respondas a mí, sino para que te la respondas a ti mismo. ¿Qué lleva demasiado tiempo viviendo dentro de tu mente y quizá hace mucho que debería haber salido de tu casa? Si te apetece compartirlo, te leo en los comentarios. Quizá nunca consigamos vivir en un mundo tranquilo. Siempre habrá ruido, personas difíciles, días que pondrán a prueba nuestra paciencia, noticias que intentarán quedarse con nuestra atención mucho más tiempo del que merecen. Eso forma parte de la vida. Lo que sí puede cambiar es quién tiene las llaves de tu casa.
Durante mucho tiempo pensé que la fortaleza consistía en resistir, en no sentir, en conseguir que nada me afectara. Hoy creo que me equivocaba, porque vivir implica emocionarse, decepcionarse, ilusionarse, perder y volver a empezar. No se trata de levantar muros contra el mundo. Se trata de recordar que, aunque no podamos decidir quién llama a nuestra puerta, sí podemos decidir quién entra y quién se queda. Quizá dominar la mente nunca haya consistido en controlar cada pensamiento. Quizá consista en elegir, una y otra vez, aquello a lo que decidimos dar un lugar dentro de nosotros. Y cuando recuperas esa capacidad de elegir, ocurre algo curioso. El mundo sigue siendo exactamente el mismo. Las personas siguen teniendo sus días malos. Los problemas siguen apareciendo. El ruido continúa ahí fuera. Pero, poco a poco, deja de gobernar lo que sucede aquí dentro. Y tal vez esa sea la forma más silenciosa de libertad que una persona puede llegar a conquistar. Si esta reflexión te ha acompañado hasta aquí, me alegrará volver a encontrarte en el próximo vídeo. En Control del Alma, no buscamos convencerte de que pensemos igual. Buscamos detenernos unos minutos para observar la vida con un poco más de calma. Hacer preguntas que normalmente pasan desapercibidas y descubrir juntos que muchas de las respuestas que buscamos fuera llevan mucho tiempo esperando dentro de nosotros. Si sientes que este tipo de conversaciones también tienen un lugar en tu vida, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. Y si conoces a alguien que últimamente vive demasiado pendiente del ruido del mundo, comparte este video con esa persona. Quizá no cambie sus circunstancias, pero sí pueda cambiar la forma en que las mira. Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Nos encontraremos muy pronto. Y hasta entonces, cuida de tu mente, porque será el único lugar donde vivirás cada uno de los días de tu vida.